Cordial saludo, mi nombre es Geraldine Vanessa Valderrama Hoyos y en este video presentaré el análisis sobre las violencias estructurales, simbólicas y cotidianas a partir de mi experiencia personal y laboral. Este ejercicio me permitió identificar cómo las violencias hacen parte de la vida cotidiana, muchas veces de forma naturalizada. Analicé estas situaciones desde dos perspectivas. La primera como persona que las ha vivido y como alguien que también en ocasiones ha podido producirlas. En mi experiencia como enfermera, he presenciado violencia simbólica cuando pacientes o familiares utilizan palabras ofensivas hacia el personal de salud. Especialmente durante la pandemia, estas situaciones reflejan cómo el lenguaje puede convertirse en una forma de violencia invisible. Debido a que, por ejemplo, pues ese tema de la pandemia fue muy complicado. eh, Muchos pacientes fallecían y pues el simple hecho de que no poder entregarles el cuerpo a los familiares para darle como velaciones y esas cosas, pues era frustrante y ellos desahogaban como su dolor diciendo al personal de salud que eran personas ineptas, que habían hecho negligencia, que no servían para nada, que porque habían dejado que su familiar falleciera. Entonces fue muy complejo ese tema. En algunos contextos laborales, como en las cárceles, se presentan comentarios sobre el cuerpo de las mujeres, lo cual evidencia una forma de violencia de género que se ha normalizado socialmente. Por ejemplo, en mi experiencia, fui vacunadora en el Hospital María Inmaculada y pues siempre nos tocaba como todo el tema de la pandemia y posterior a eso, lo de la vacunación COVID, hacíamos jornadas en las cárceles, en colegios, en veredas y siempre había como una falta de respeto porque, ay, que la vacunadora está gordita, que mire, que eso, que tan bonita, que muchas palabras a veces ofensivas, con invitaciones muy inapropiadas, entonces ahí se visualiza la violencia de género. Bueno, en el hospital he visto cómo pacientes de comunidades indígenas enfrentan barreras por el idioma, lo que genera exclusión y pues limita también su atención adecuada, ya que en muchas ocasiones estos pacientes pues no tienen el mismo lenguaje del personal de salud y entonces al no poderse comunicar de la manera correcta, no se les da un buen tratamiento, porque no pueden indicar cuáles son sus dolencias. Las personas a veces les hacen caso omiso a lo que están refiriendo por no entenderles. Entonces ahí es donde se visualiza mucho como esta barrera o este tipo de violencia o exclusión. Muchas veces las personas son tratadas diferente por su condición económica, lo que afecta su acceso a servicios y su dignidad. Por ejemplo, se ha evidenciado en muchos lugares pacientes que llegan remitidos de zona rural dispersa, que pues son campesinos, que vienen con sus boticas de barro, de pantaneras que le llaman, y hay gente que los discrimina por su aspecto físico, por cómo visten, hay gente que no les brinda de pronto un apoyo, no sé, un desayuno, simplemente por la forma en la que pues se posicionan en un lugar socioeconómico, en un perfil bajo, digámoslo así. Entonces a veces ellos no tienen ni para comer, ni para tomarse un tinto, y hay personas pues que los discrimina por eso porque no tienen pues dinero. Bueno, en zonas vulnerables como los barrios peligrosos o veredas, el personal de salud también enfrenta riesgos y estigmatización por parte de la comunidad. Nosotros tuvimos un caso en donde fuimos a un barrio, pues que se conoce como zona roja o zona peligrosa, y por el simple hecho de ser de una entidad pública, pues ya generaba una controversia porque pues en muchos lugares no quieren como a las entidades, sí, que tienen de pronto vínculos con la ley y cosas así. Entonces, eso nos afectó muchísimo, nos amenazaron en ese momento. eh, y pues es muy compleja la situación, se corre bastante peligro, pero pues de igual manera uno pues siempre trata como de sacar adelante la jornada y la situación y pues se sabe manejar de una manera adecuada.
Las personas con discapacidad muchas veces son excluidas o no se les brinda la atención adecuada, lo que refleja una violencia estructural. Se ha visto en muchos lugares que de pronto no le dan la prioridad necesaria para la atención, entonces pues ahí se está brindando como una violencia o una falta de humanidad. En el entorno hospitalario se evidencia violencia institucional cuando algunos profesionales desvalorizan el trabajo de su personal inferior, por ejemplo, las auxiliares de enfermería. El hecho de que es un técnico que está por debajo de lo profesional, digámoslo, en carreras eh, universitarias siempre valorizan mucho lo que hacen. Por ejemplo, el hecho de cambiar un pañal. No, que lo haga el auxiliar de enfermería porque eso es lo único que sabe hacer. Sí, muchas veces el auxiliar puede tener una opinión clara y concisa de los pacientes, manifestar mejor sus necesidades, pero como no tiene un cargo más avanzado, pues no toman en cuenta su opinión. Bueno, en este caso, pues yo también reconozco que en momentos de estrés he tenido actitudes inadecuadas como impaciencia con pacientes o familiares, pues lo que demuestra que todos podemos reproducir violencia. Un ejemplo claro es cuando, digamos, estamos en jornadas de anestesia que necesitamos hacer valoraciones prequirúrgicas y se va a indagar al paciente o al familiar acerca de los antecedentes médicos, patológicos, quirúrgicos de los pacientes y muchas veces llegan familiares que dicen, no, es que yo no he vivido con él, no sé qué toma, no sé qué le pasa, no sé de qué lo han operado, entonces es muy complejo y a veces uno se frustra al no poder obtener la información necesaria para hacer un procedimiento adecuado. Entonces, muchas veces uno trabaja o toma como el aspecto de decir paciente mal informante y eso genera un poquito de estrés en el ambiente. Y pues ahí es donde se reconoce que las actitudes son inadecuadas, pero es pues a veces debido a la situación. Bueno, en conclusión, las violencias simbólicas y estructurales influyen en la forma en que las personas construyen su identidad. Como plantea Calderone en 2004, estas formas de violencia se naturalizan y se reproducen sin cuestionamiento. Por ello, es necesario promover la empatía, el respeto y la reflexión crítica. Muchas gracias por su atención.